Entre las historias de abducciones alrededor del mundo, una de las más conocidas es lo ocurrido en el año de 1961 a Betty Barney Hill. Mientras conducían por la carretera, una luz misteriosa comenzó a seguirlos. Esa misma luz los paralizó y los llevó al interior de una nave, donde aseguran que fueron sometidos a exámenes médicos. Luego fueron regresados al lugar de donde ellos fueron abducidos, pero experimentaron pérdida de tiempo y sueños extraños sobre el suceso, quedando marcados por secuelas psicológicas. Este caso fue uno de los primeros o incluso el primer caso estudiado y documentado en la historia de los fenómenos de la abducción. Todo sucedió cuando estaban completamente solos en una carretera. ¿Pero acaso fueron los únicos? La respuesta es no. En otra zona desolada del estado de Arizona, en medio de las montañas, ocurrió otro caso muy estudiado y conocido alrededor del mundo. Esto es el caso de Travis Walton, que ocurrió en el año de 1975. Travis y sus 6 compañeros de trabajo terminaban una jornada de talada forestal cuando, al ir de regreso a la camioneta, vieron una luz intensa entre los árboles. Curioso, Travis se acercó y fue alcanzado por un rayo que lo lanzó hacia atrás. La luz comenzó a levantarlo, mientras sus amigos lo observaban aterrorizados. Por miedo a lo desconocido, huyeron del lugar y dejaron a Travis atrás. Pero después fueron con el sheriff para contar lo sucedido. Como en muchos casos, al principio nadie les creyó. Así comenzó la investigación y la búsqueda de Travis. Durante este tiempo, Travis estaba desaparecido y, según el relato posteriormente mediante regresión hipnótica, cuenta Travis que se vio dentro de una nave rodeado de seres pequeños y otro ser que parecía humano. Según su testimonio, estos seres lo ayudaron, aunque él nunca supo por qué. Finalmente, Travis apareció en medio de una carretera 5 días después y contó su historia. Aunque muchos dudaron de su relato, la investigación del suceso dejó claro que algo inexplicable ocurrió. Al igual que Betty Barney Hill, la experiencia de Travis Walton demuestra que este tipo de encuentros puede dejar una profunda huella en la mente y la vida de quienes lo viven. Pero si crees que esta historia se sale de lo común, o si piensas que lo que le sucedió a estas personas no tiene explicación, créeme, lo que te voy a contar ahora es aún más increíble. Corría la fecha del 11 de octubre de 1973. En Memphis, en el condado de Pascagoula, Charles Higginson y Calvin Parker se encontraban sentados en la orilla del río mientras esperaban que los peces se acercaran a sus cañas. Buscando relajarse después de un largo día de trabajo, Charles pensó que incluso en ese momento no solía tener tanta suerte, al igual que el resto del día. Así que le dijo a su compañero: «Creo que tal vez es hora de irnos». Fue en ese momento cuando un zumbido llamó su atención. Charles levantó la cabeza, buscando la fuente del sonido. De repente, una luz brillante apareció en el cielo. Esa luz comenzó a acercarse a ellos, y al principio pensaron que podía tratarse de los cuidadores del lugar, quizá yendo a pedirles que se marcharan ya que eran muy tarde. Pero pronto se dieron cuenta de que la luz descendía y pensaron que tal vez era un helicóptero. Sin embargo, algo era extraño. No se escuchaba el tipo de ruido de helicóptero, ni se sentía el viento que un helicóptero produce. La luz se fue acercando hasta donde ellos estaban, a unos 40 o 50 pies de distancia. Se detuvo a 2 o 3 pies al nivel del piso, como si flotara. En ese momento, los 2 amigos se quedaron paralizados por lo que estaban presenciando. El río quedaba a sus espaldas y enfrente a ellos la luz intensa, la cual los cegaba, dejándolos sin saber qué hacer. Sin tiempo para reaccionar, vieron cómo en medio de la luz intensa parecía abrirse un tipo de puerta. De esa apertura surgió otra luz aún más potente, mientras la luz azul parpadeante los cegó por un instante.
Vieron figuras que salieron de esa misma luz. Por un momento pensaron que podrían ser personas, pero al verlas de cerca se dieron cuenta que no eran. Según la descripción de Charles Higginson, las 3 figuras que salieron de la nave se movían muy rápido. En cuanto salieron del artefacto, en un solo instante ya estaban enfrente de ellos. Fue entonces cuando pudieron observarlas con más detalle. Charles las describió como seres pequeños, de no más de 1,58 m de altura. Tenían los dedos soldados, dejando solo el pulgar libre. No tenían cuello y presentaban 3 picos en la cabeza, 2 a los costados como si fueran sus orejas y 1 al frente como una especie de nariz puntiaguda. El cuerpo de estos seres era grueso y su piel era arrugada como la piel de un elefante. Charles y Calvin no pudieron mover ni un músculo cuando estos seres tomaron a Charles de uno de sus brazos y lo levantaron del suelo, dejándolo a la misma altura en la que ellos estaban, como si fuera una pluma. A su amigo le ocurrió lo mismo, a pesar de que ambos eran más grandes que las criaturas, para después llevarlos dentro de la luz brillante, la cual era la nave. Charles no vio una cama ni nada similar, solo sintió que lo recargaron en algo, mientras una especie de ojo mecánico escaneaba su cuerpo de arriba abajo. Cuando lo pusieron de regreso de donde lo tomaron, no sintió que lo dejaran caer, fue más bien como si lo acostaran suavemente. Al levantar la mirada, vio a su amigo Calvin Parker con las manos extendidas al frente en dirección del río. Ambos quedaron llenos de preguntas y desconcierto, sin poder comprender qué era lo que les acababa de ocurrir. En la mayoría de los relatos de abducción, todo comienza con una luz incandescente o parpadeante que aparece de la nada. Este detalle ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si estas luces podrían actuar como una especie de luz estroboscópica. Se sabe que este tipo de destellos intensos pueden causar desorientación, mareos, pérdida de la percepción del tiempo e incluso alucinaciones visuales. Bajo estas condiciones, una persona podría experimentar sensaciones extrañas, sentir parálisis o incluso perder el control sobre su cuerpo. Esto es exactamente lo que describen los testigos de abducciones. ¿Podría una tecnología desconocida estar usando este efecto para provocar experiencias de este tipo? La verdad, no lo sé. Después de que el artefacto se fue con el mismo zumbido con el que llegó y los dejó exactamente en el lugar donde los había abducido, los 2 hombres, llenos de miedo y desconcierto, decidieron pedir ayuda. Primero llamaron a la base aérea de Keesler, pero ahí les dijeron que ellos no se encargaban de ese tipo de incidentes y que debían contactar a su sheriff local. A pesar del miedo, Charles y Calvin fueron a la oficina del sheriff para contar lo sucedido, pues pensaban que esto podría ser una amenaza para el país. Como en muchos otros casos de abducciones, al principio las autoridades no les creyeron y pensaron que podían estar bajo la influencia de algún tipo de estupefacientes. Para asegurarse de que no estaban inventando la historia, los oficiales dejaron una grabadora oculta en el cuarto mientras ellos salían de la habitación. Convencieron a los interrogadores Fred Diamond y el detective Tom Huntley de que algo realmente extraño les había ocurrido, o simplemente estamos ante un fenómeno que aún no ha sido comprendido por la ciencia. Aunque no encontraron pruebas de que mentían, ni señales de inestabilidad mental, el misterio en su historia aún persistía. Las pruebas con detectores de mentiras respaldaban su historia, ya que salían negativas y que estaban diciendo la verdad.
Con el pasar de los días, la vida de Calvin y Charles dio un giro de 360 grados. Investigadores del fenómeno ovni se acercaron, junto con reporteros de todo el país. Pero antes de que pudieran hablar con la prensa o algún investigador, ellos fueron sometidos a múltiples pruebas para cubrir o descubrir si mentían o decían la verdad. Les aplicaron detectores de mentiras, los entrevistaron bajo presión y les realizaron análisis psicológicos informales. Los resultados sorprendieron a todos. No presentaban signos de alcohol ni de estupefacientes en su cuerpo. También pasaron el examen de poligrafía, donde mostraron reacciones auténticas y sinceras. Los investigadores buscaban grietas o incongruencias en los relatos, pero solo encontraban miedo y confusión genuino en ambos experimentadores. Parecía que todo quedaría como una experiencia de abducción sin respuestas, donde las investigaciones les daban la razón a los abducidos, pero aún quedaban muchas preguntas. En busca de más respuestas sobre lo que les había sucedido, decidieron someterse también a una sesión de hipnosis regresiva. La hipnosis regresiva es una técnica en la que un especialista guía a la persona a un estado de relajación profunda, permitiendo acceder a recuerdos ocultos o bloqueados. En casos de abducción, se usa para intentar recuperar los minutos de tiempo perdido, los cuales los testigos no logran recordar o tienen suprimidos en la mente. Bajo hipnosis, algunos describen detalles sorprendentes, aunque la ciencia advierte que estos recuerdos pueden mezclarse con la imaginación. Charles Higginson recordó claramente cómo su cuerpo flotó en el aire y fue llevado hacia el interior de la nave. Describió cómo estos seres lo sometieron a extraños exámenes, mientras un ojo metálico lo observaba de arriba abajo y una luz intensa lo escaneaba por todo el cuerpo. Dijo que los seres dentro de la nave eran altos, de piel gris, con movimientos robóticos y pinzas en vez de manos. Por su parte, Calvin revivió el terror de la experiencia y durante la hipnosis no pudo contener las lágrimas. Describió cómo fue sujetado por los seres, la impotencia y desesperación que sintió al tratar de resistirse, y cómo su cuerpo flotó sin poder mover ni un solo músculo, siendo llevado al interior de la nave. Dentro, él recuerda un ambiente frío y metálico, con una luz intensa pero difusa. Dijo que fue puesto sobre una mesa, donde esta figura más pequeña y de ojos grandes y oscuros se acercó para examinarlo. Esta figura usó un aparato similar a un ojo, que lo escaneó por todo el cuerpo. En ese momento Parker sintió un zumbido extraño en la cabeza, una sensación de presión y una desconexión total de la realidad. Parker habló de la confusión que sentía al no poder moverse ni hablar. Solo podía mirar a su alrededor, mientras los seres lo observaban en silencio. También recordó escuchar un sonido metálico, un eco, y una especie de voz que no salía de la boca de ninguno de estos seres, tal como si le hablaran directamente a su mente. El miedo era tan intenso que Parker, incluso bajo trance, temblaba, sudaba y llegó a llorar ante el recuerdo. Describió una sensación de ser liberado, así como de golpe, y aparecer de nuevo junto a su amigo Higginson, junto al muelle, como si el tiempo no hubiera pasado o todo haya sido un sueño. Muchos de estos detalles solo salieron a la luz gracias a la hipnosis, pues Parker había bloqueado casi todo esto por el trauma que sufrió. Para él, la experiencia fue tan real como aterradora, una huella que jamás pudo borrar. Debido al trauma que sufrió, Parker decidió alejarse del ojo público durante muchos años. Mientras tanto, Higginson se volvió una figura más mediática, dando entrevistas asegurando que lo que vivió no fue producto de su imaginación. Meses después de la abducción, Higginson afirmó haber sido visitado por otros seres, con quienes tuvo supuestamente conversaciones telepáticas. Entre esos mensajes le dijeron que la humanidad debía cambiar y cuidar más el planeta, que sin ese cambio nunca habría un contacto real. También le predijeron la caída del comunismo ruso
y advirtieron que el ser humano debería preocuparse más por la naturaleza que por provocar guerras. Años más tarde, Higginson publicó un libro detallando su historia y su experiencia. Sin embargo, muchos dudaron de sus mensajes, considerándolos poco creíbles o pensaban que los modificaba para seguir siendo relevante. Higginson mantuvo su versión de sus mensajes y de lo que él vivió y lo que escribió en su libro hasta el día de su muerte, que fue en el año del 2011. Por su parte, Parker permaneció alejado de los reflectores por mucho tiempo. Solo años después, buscando respuestas a lo que le había sucedido para entender por qué le había sucedido a él, también publicó un libro contando lo que él vivió. A diferencia de Higginson, Parker no recibió mensajes ni revelaciones y simplemente buscó una razón de por qué le había pasado eso a él. Lo que ocurrió en Pascagoula no fue la única abducción reportada, pero sin duda dejó una huella imborrable en la historia del fenómeno. No solo Charles Higginson habló de recibir mensajes telepáticos o advertencias de sus captores. En otros casos emblemáticos, tal como el que les hablé de Travis Walton en Arizona o el de Betty Barney Hill de New Hampshire, los testigos también relataron sensaciones de comunicaciones mentales, de advertencias sobre el planeta y la humanidad, o la idea de que los visitantes no están listos para mostrarse abiertamente, ya que nosotros, como humanos, no estamos preparados por igual. Travis Walton, tras su experiencia, dijo haber sentido que los seres que lo abdujeron tenían una misión en específico y que aunque no siempre usaban palabras para comunicarse, podían captar o percibir sus intenciones y emociones. Betty Hill, bajo hipnosis, relató que uno de los seres le mostró un mapa estelar y le hizo entender que la humanidad todavía no estaba preparada para comprender el verdadero propósito de la visita. Estos relatos, distantes en tiempo y lugar, comparten un patrón inquietante. Los abducidos no solo son testigos pasivos, sino que parecen recibir mensajes para toda la humanidad, junto con advertencias sobre nuestro futuro, a los peligros de no evolucionar correctamente. ¿Acaso son estos avisos o solo coincidencias, o un producto de nuestra mente humana?